Sumé ambas presiones, poniendo que la presión atmosférica y la presión del aire que estaba dentro actuaba sobre la tapa y calculando el área, que se supone que tiene radio de uno, de 1 centímetro más bien. Entonces, pues calculé el área de la tapa y despejé la fuerza y ya con eso la calculé. Me salió como 24,3491 newtons. Ok, no recuerdo el valor, pero el análisis me parece adecuado. ¿Por qué? Pues porque tenemos aquí lo siguiente, ¿no? La presión atmosférica y la presión del aire. Entonces, si hacemos una suma algebraica de esas presiones, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que la que queda actuando sería la presión relativa del aire, ¿vale? Entonces, me acuerdo que presión es igual a fuerza entre área. Entonces puedo calcular la fuerza, que va a ser igual a la presión por el área. El área, pues nos decía cuánto valía, creo que el radio, ¿no? Algo así. Creo que esto era 12R, algo así. Vamos a ver. Era 1 centímetro. 12R. Y es 1 centímetro. Entonces, con eso, yo podría determinar el área de esa tapa, ¿sí? ¿Con qué? Con pi r cuadrado. ¿Sale? Con eso lo puedo determinar y entonces a partir de eso pues ya me quedaba mi fuerza en newtons. Espero que lo hayan podido hacer. ¿Sí? ¿Para todos? Sí, profesor. Vale. Entonces, Cuando dime. lo, cuando lo vi en el cuaderno de ejercicios, salió que la fuerza resultante era de 0,1331 y a mi compañero que mencionó dijo que le salió más. Entonces, la P que actúa, ¿cuál debería de ser para que nos dé 0,13? No, Ok. porque pues, si pones la absoluta, pues te sale un valor alto, ¿no? A ver, vamos a ver. Primero, aquí checamos que la presión atmosférica va hacia abajo, pero también la presión atmosférica está involucrada en la presión absoluta del aire. Entonces hacemos la suma o la diferencia entre esas dos. ¿Por qué? Porque una va hacia arriba y una va hacia abajo. Entonces, ¿qué me quedaría? Solamente la presión relativa del aire. Y esa presión relativa del aire, ¿cuál es? Está por aquí arriba, ¿no? Aquí está. Es la presión de B. Son los 423,57. Es más, vamos a hacerlo. 423. La voy a escribir aquí. Presión de aire. 423,57,18 creo que. Punto hoy. 57,18 pascales. ¿Sí lo copié bien? Sí, Sí. sale. Ya está. Y otra cosa que necesito, déjenme lo muevo otro poquito por acá. El radio es de 1 centímetro. Ok, entonces le ponemos aquí. R, R es igual a 0,01 metro. Entonces, la fuerza va a ser igual a la presión. Ese valor que está ahí, ¿no? 423,5718 pascales ¿por cuánto? Por pi por 0,01 metros al cuadrado. ¿Sale? Si me ayudan con la operación. Ahí sí sale 0,13, bueno, 0,13306. ¿Sí? Vale, entonces, ¿todos de acuerdo con eso? Sí. ¿Por qué no se tomó en cuenta la presión atmosférica?
Sí se tomó en cuenta, pero a ver, mira, pasa lo siguiente. Aquí está la tapa. Entonces, la presión atmosférica está aquí afuera, ¿sale? Presión atmosférica. Y dentro, aquí esto está tapando, ¿no? ¿Y aquí qué va a existir? Va a existir una presión que va hacia arriba, ¿sale? Pero la necesitamos en absoluta. ¿Por qué? Porque la de afuera, la atmosférica, es absoluta. Entonces, la presión absoluta del aire va a ser igual a la presión atmosférica más la presión relativa del aire, ¿sale? Entonces, si una presión va hacia arriba y una va hacia abajo, pues las sumas, ¿no? Entonces, ¿qué te quedaría? Que esta se va con esta, y entonces la única que actuaría, al final de cuentas, sería la presión relativa del aire, ¿sí? Sí. Vale, entonces ya quedamos en ese. Quiero que, bueno, espero que podamos avanzar más en esta parte porque el día lunes ya nos toca otro tema y ese tema está igual de interesante que esto. Entonces, déjenme ver por aquí. Física, programa de ejercicios. Vale. ¿Ya les dieron resultados de química? Ya, ¿Y cómo nos fue? ¿Como en feria? justo. ¿Sí? Pues los mostró, pero como los mostró rápido, no supe todas las calificaciones. Oh, ya. Bueno, pero no importa. Sale. Bueno, sí importa, pero pues hay que poner a estudiar, ¿no? Entonces hicimos el 1. Yo creo que podemos hacer. Eso me agrada. Estoy buscando algún ejercicio. ¿Cuál quieren, chavos? Es más, estoy de buenas, vamos a dejarlos que ustedes decidan cuál hacer. Es más, hicimos el 1. Miren, podemos hacer el 2 y el 3. Es más, hasta el 4 podemos hacer. Pero va a haber una condición. Vamos a hacer uno entre todos y el otro lo van a hacer solitos. ¿Sale? ¿Cuál quieren que hagamos entre todos? ¿El 2 o el 3? Ustedes díganme. Es más, en lo que deciden voy preparando el Excel porque quiero hacerlo rápidamente. Nuevo documento. Nuevo. Aquí está. No, de Word no. Yo creo que el 2, ¿no? El 2 lo hacemos entre todos, va. O ustedes quieren hacerlo solitos. Bien, entonces vamos a ponerle aquí. El 3 lo haríamos individual y se comentaría en la clase al final qué resultados obtuvo. Sí, y podría ser para entregar también. Ah, Tomen su decisión, chavos, entre todos. Yo creo que sería mejor el 3, ¿no? ¿El 3 entre todos? Sí, mejor el 3. ¿Por qué? Por el dibujito que los intimida, va. Ok, entonces, opinan muy poco, ¿sí? Creo que tienen que hablar un poquito, no un poco, tienen que hablar mucho. Entonces, voy a poner esto de este lado para que puedan ver. Entonces, vamos a hacer el 3 entre todos.
Y de este lado, vamos, ya. ¿Vale? Entonces, dice lo siguiente, el ejercicio dice, para un experimento de hidrostática se construyó el dispositivo que se muestra en la figura. Consiste en un tubo de sección circular. La parte superior abierta a un émbolo, perdón, abierta y un émbolo de masa M, que se desplaza en su interior sin fricción al nivel de la base del tubo. Está a la entrada de un líquido que se inyecta a presión y eleva el émbolo hasta 5 metros a partir de la base. Para las posiciones de H indicadas en la tabla, con el sistema en reposo, se registraron los datos de presión correspondientes. Con base en ello determine, inciso A, el modelo matemático que relaciona a la presión en función de la altura H, el significado físico de la pendiente y el líquido del cual se trata, y finalmente la masa del émbolo. Ok, entonces, modelo matemático de la presión en función de la altura. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser copiar los datos. Ponerle aquí H en metros. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sale? Oigan, ¿qué nuevo proyecto van a tener para sus clases de introducción a la ingeniería mecánica? Todavía no nos dice. ¿Todavía no? Ok. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Lo hacen con propuestas o llega y dice, ¿saben qué van a hacer esto? Pues la maestra llega y nos dice, vamos a hacer esto. Ah, qué bien. Algo que se le ocurra. Va. Maestro, Ande, tengo una pregunta. dígame. ¿Sí hizo su ballesta? No, Ah, no me dio tiempo. Tan, tan, tan. 17, 26, 2, 9, 9. Pero yo creo que sí la voy a hacer. La voy a hacer ahora que tengo un poquito más de tiempo. 34. luego nos la enseña. Va, va, va. 34, 6, 4, 9. Y 42, 9, 9, 9. Admitimos. Entonces, ya copié los valores aquí. Ya no me dice que use el método de mínimos cuadrados. Entonces, pues yo puedo encontrar la pendiente. Pendiente. Y la ordenada, que nada más le voy a poner B. ¿Vale? Eso es lo que más nos puede tardar. Así que voy a poner esto es igual a la pendiente y valores de Y. ¿Vale? No hay problema, ¿por qué? Porque ambos están en el sistema internacional. Entonces, coma, valores de Y. Está. Y le ponemos aquí, esto es intersección eje. Ok, ahorita le metemos al compañero a copiar esto de este lado. Y seleccionamos igual. Valores de... No, esto está mal, a ver. Establecer, entonces, ¿cómo? No, no me deja. Chip. Ya vi. Igual a intersección, ¿sí? En lugar de coma, le puse dos puntos y coma. Coma. Ahora sí. Todos estos. Ya que son. ¿Sale? Ahí están mis valores de ordenada al origen, la pendiente. Entonces, ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer esto a un lado y irnos al pizarrón. Déjenme acomodar aquí para que no se vea tan feo. Ya está. Entonces, voy a escribir el modelo. Pues me decía que era la presión en función de la profundidad o de la altura. Entonces va a quedar como presión en pascales va a ser igual a 8350 por la altura en metros.
más la ordenada al origen. Y esa ordenada tiene un valor de 1249. Ahí está. Ahí, ok, acá. Sale. Más 1249. Ah, pues deben de ser pascales. ¿Sale? Unidades de la pendiente. Ah, pues veo que tengo que tener pascales. Entonces, pascal sobre metro. ¿Sale? Entonces, ya tenemos el inciso A. Ahora, nos piden en el inciso B el significado físico de la pendiente y el líquido del cual se trata. Ah, para el significado físico, pues yo me acuerdo de algo, de cómo se calcula la presión en un fluido en reposo. Se llama presión manométrica, es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Ok, lo puedo relacionar con eso. Pues sí. Entonces yo veo que aquí tengo la altura de la columna. Altura de la columna, entonces lo que me queda va a ser la pendiente. Entonces, la pendiente va a ser igual a la densidad por la gravedad, que es igual a la magnitud del peso específico. ¿De acuerdo con el significado físico de la pendiente, chavos? Sí. Sí, ya está. Ahora me pide el líquido del cual se trata. Ah, ok. Entonces, me dan también una tablita de sustancias y densidades. Entonces, vamos a buscar la densidad de esa sustancia. Aquí veo que la gravedad vale 9.81. Entonces, de la pendiente vamos a despejar. Lo siguiente, poner la densidad va a ser igual a la pendiente sobre la gravedad. Esto va a ser igual a 8350 entre 9.8 unidades. Aquí, pues son pascales sobre metro entre metros sobre segundo cuadrado. Ok, ¿cuánto me da 8350 entre 9.8? 852.0408. 852, a ver, 308.350. Ok, 852. Algo me dice que me equivoqué en los datos. 851.04. Ok, vamos a ver. A ver, son, todo está bien. 17, 49, 26. Está bien. Está bien. Está bien. Ok. Entonces, ¿a cuál se parece, chavos? En densidad. Al agua no se parece tanto. Al mercurio menos. Entonces, es al aceite, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, con esto yo podría decir que esto es aceite. ¿Sale? Aquí la densidad son kilogramos sobre metro cúbico. Ok, entonces no se veía difícil, pero creo que no está tan difícil. Ya llevamos 2 incisos. ¿Dudas hasta ahí? ¿Todo bien? Sí. Profe, yo tengo la Sale. duda de por qué tomamos la presión manométrica. ¿Por qué tomamos la presión manométrica? Porque tenemos un manómetro. Aquí dice, mira, manómetro. Entonces, ¿qué mide el manómetro? Mide la diferencia de presión comparada con ¿qué? Con la atmosférica. La atmosférica está actuando de este lado, ¿sí? Pero también está actuando de este lado. ¿Sí? Ah, ok, sí, gracias.
¿sí? Igual pudimos haber escrito la ecuación pues en presión absoluta y nada más cambiaría el significado ahí de qué cosa, de la pendiente, perdón, de la ordenada al origen, ¿sí o no? Mira, lo voy a poner otra vez acá. En este caso, tomamos presión manométrica. Si tomáramos presión absoluta, pues tendríamos que recordar lo siguiente. Que presión 2 es igual a densidad por gravedad por altura más presión 1, ¿sale? Si esta fuera absoluta, esta sería la presión atmosférica local, ¿sale? Otra cosa, si esta presión es manométrica, esta tendría un valor cercano a ¿cuánto? A 0, ¿sale? Ahorita me van a reclamar y van a decir, oye, pero ese valor de 1249, pues como que no se acerca a 0. No, pero tiene un otro significado físico, ¿sale? Ahorita lo vamos a checar. ¿Sale? Entonces, vamos al inciso. ¿Qué nos piden del inciso C? Vamos a ver. Dice, la masa del émbolo. Ok. ¿De cuál émbolo? De ese émbolo que está ahí. Entonces, ¿cómo se les ocurre encontrar la masa del émbolo, chavos? Podríamos ocupar la fórmula que ocupamos con la presión. Nada más despejamos la... no, porque es pendiente. Olvídela. Ya me estaba emocionando. Dije, ya la encontró bien rápido. Sale, aquí es cuestión de no mecanizar esto, sino pensar físicamente qué es lo que ocurre. ¿Sale? Ahorita lo que está ocurriendo es que estoy copiando y pegando. Ahí está. Entonces, aquí hacemos grande. Yo creo que con eso. ¿Sale? Entonces, yo requiero la masa del émbolo que está aquí. Hay que usar el módulo matemático, puede ser. ¿Qué otra cosa se les ocurre, chavos? Vamos la información para sacar el volumen. El principio de Pascal también se puede ocupar, ¿no? Principio de Pascal, ok, se puede usar también, voy de acuerdo. ¿No creen que sea buena idea también calcular la presión en el fondo? Sí. Sí, ok, a ver. Pues yo me imagino que estoy en este punto, ¿sale? En el fondo. Y la presión en el fondo, ¿cómo la puedo calcular? Pues no es necesario que la calcules, ¿no? Porque tienes un manómetro y te va a dar el valor. Ok, pero también la quiero calcular. ¿Sí? La presión en el fondo va a ser igual a ¿qué cosa? A la presión que ejerce esta columna de líquido. Vamos a ponerlo aquí en amarillo, ¿sale? ¿Sí? Entonces sería ρ del ese líquido, ¿vale? El líquido que ya sabemos que es aceite, por la gravedad, por esta H, por H, ¿vale? ¿Qué otra cosa está sonando o provocando presión ahí abajo, chavos? ¿Atmosférica? La atmosférica, no, porque es un manómetro y un manómetro mide pues la atmosférica comparada con, perdón, la interna comparada con la atmosférica. Y la atmosférica está de este lado y también está de este lado. Entonces sería el émbolo. La presión que ejerce el peso del émbolo, ¿sale? Entonces le ponemos presión de émbolo, ¿sale? Aquí yo creo que ya va a salir. Entonces, la presión en el fondo es manométrica. Vamos a poner aquí manométrica. Manométrica va a ser igual a lo mismo, ¿no? Densidad de líquido por la gravedad, por la altura de esa columna, más, pues aquí sería qué cosa, sería la masa
por la gravedad del émbolo entre el área del émbolo. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Va. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Ah, van a decir, oye, pues puedes despejar. Vale, vamos a despejarlo, pero partes porque ya saben que el álgebra a veces se me va, ¿no? Área, no es necesario que le ponga área del émbolo, ¿no? Porque no hay otra área. Entonces, va a ser igual a la presión manométrica en el fondo menos LGH. Ahí está. Entonces, ahora sí, la masa va a ser igual a la presión manométrica, fondo, menos todo eso, rho LGH. Esto está multiplicado por el área y dividido entre la gravedad. ¿Sale? Ahora, ¿qué cosas conozco? Conozco la gravedad. Sí, 9.8. El área, ¿la conozco? No, no la conozco, pero la puedo calcular. Sí, ¿no? Tengo un diámetro de 0.1 metro. ¿Cómo calculo el área, chavos? Área es igual a ¿qué? ¿Es un círculo? Es un círculo. Entonces es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado, o lo que es lo mismo, pi cuartos del diámetro al cuadrado. ¿Sale? Ok, entonces con eso podría calcular el área, que sería igual a, vamos a ponerlo con el diámetro al cuadrado. ¿Sale? Entonces sería pi cuartos de cuánto? De 0.1 metros al cuadrado por, no te muevas tanto, por 0.1 metros cuadrado. Sale, entonces ya tengo el área. Ahí está, calculado. Tengo esos dos valores. Ahora, la presión manométrica en el fondo. Pues, ¿cuál usamos? Podemos usar cualquiera de ellas. ¿Sale? Entonces vamos a compartir otra vez esa parte. Profesor, Mande. se cortó el audio, ¿me puede repetir lo que dijo? Ok. Decía que ahora necesito conocer la presión manométrica en el fondo. ¿Sí? Y Sí. la presión que ejerce una columna o esa columna de fluido. Ah, pues entonces me puedo ir a cualquiera de estos de mi tablita. Tengo la altura de la columna del aceite y la presión que indica el manómetro. ¿Sale? ¿Cuál puedo usar, chavos? Ah, pues de estos puedo usar cualquiera, pero ¿cuál me conviene usar? El primero. El primero, ¿por qué? Porque tengo un H de 0, entonces pues esto de aquí va a valer 0. ¿Cuál? Este valdría 0, ¿sale? Entonces lo voy a escribir. No es pendiente, es masa nada más. Masa es igual a la presión manométrica en el fondo. Ah, pues la presión manométrica son 12,49 en pascales, ¿sale? Por el área. Ah, pues me da flojera calcularla, voy a escribir. Pi cuartos por 0.1 metros al cuadrado entre 9.8 metros sobre segundos cuadrados. ¿Sale? ¿Y eso cuánto nos da? Ahí sí me ayudan con los cálculos. Pero 12,49. yo tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué pi cuartos? Ah, porque el diámetro acá es igual.
¿A qué es igual el diámetro? 2 veces el radio. 2 veces el radio. A ver, déjeme terminar este y ahorita le echo. 4 por punto 1 Maestro. al cuadrado. Ande. Me dio 1.000981 Sí. 945. Ok. 1.3 ceros y un 9, ¿no? Ajá. Sale. Entonces, luego y ahorita checamos esto que le pregunté al compañero. Es 1.00098 gramos. Sale. Entonces, déjeme ver esto acá. Entonces, aquí, yo sé que el diámetro es igual a 2 veces el radio. Entonces, el radio es igual al diámetro entre 2. ¿Sí, compañero? Sí, Entonces, ¿qué es lo que hice? Ah, pues sustituí el radio aquí. ¿Sí? Compañero, sí, profe. vale. Entonces, ya quedó. Ok, aquí ¿sí queda más o menos claro esto que hicimos o sigue siendo muy confuso? Ay, profe, yo no entendí. ¿No entendió qué? Tampoco, profe. ¿Nada? Sí, No. Ok, tal. Entonces, vamos a ver. Profe, Mande. a mí ahorita se me ocurrió algo, bueno, tengo una propuesta, porque Ah, como ¿ah? con estos últimos dos temas que hemos visto, Ujú, como que me veo muy perdida porque como luego igual le hacemos ejercicios, ujú. como que se me pasa pues de repente pues anotar que algunas fórmulas principales que usamos. Entonces, luego, o sea, no sé de dónde partir porque hay algunas cosas que yo no vi en prepa. Este, entonces, pues como una propuesta podría ser como que tener una introducción al tema y entender las ecuaciones, pero no sé si eso nos llevaría mucho tiempo y nos quitaría tiempo para resolver ejercicios. Ok. Sí, sí lo entiendo. Entonces, podríamos ver esto como una especie de repaso para saber qué expresiones usar. Sí, me parece adecuado. Nada más déjeme resolver esto y hacemos esa parte, ¿va? Vale. Perdón. Ok. Entonces, aquí, vean, tenemos esto aquí que es un manómetro diferencial. Esa cosa va a indicar la diferencia de presión, ¿vale? ¿Y qué está actuando? Ah, pues tengo dos cosas. Tengo el émbolo, este émbolo que está aquí, está actuando, ¿vale? Esa cosa tiene un peso y tiene un área transversal, ¿vale? Tiene un área. Entonces, si yo divido el peso entre el área, ah, pues esa va a ser la presión del émbolo, ¿sí o no? Sí, ¿Sí? Sale, entonces va a ser la presión del émbolo. Ok, eso va hacia abajo. ¿Sale? ¿Qué otra cosa actúa? Ah, pues actúa todo el fluido que yo tenga aquí. ¿Sale? Entonces ahí la presión del émbolo más la presión del líquido va a ser igual a la presión manométrica. ¿En dónde? En el fondo. ¿Sale? Y con eso fue lo que usamos ¿para qué? Para poder determinar la masa del émbolo. ¿Sale? ¿Sí quedó un poquito más claro? Sí, ¿Sí? Vale. Entonces ahí, pues yo pensaba que
está sencillo, pero va. Ok. Ahora, ¿podemos ver esto desde el modelo matemático? Pues sí, de hecho, lo podemos haber resuelto directamente del modelo matemático. ¿Sale? Esto que yo tengo aquí, esta parte completita, esta es la presión manométrica. ¿De qué cosa? Ah, pues del aceite, ¿no? ¿Sale? Y entonces lo que queda es la presión del émbolo, ¿sí o no? Es la roja, ¿no? La del émbolo. Así es. ¿Sale? Ahí estaba esa parte. Entonces, yo creo que ya queda el ejercicio, pero sí vamos a hacer un pequeño repaso sobre esta parte, ¿va? Ok, entonces vamos a irnos de aquí y vamos a poner una nueva. Vamos a ver qué expresiones tenemos que usar. Ahí está. Básico y el... Déjenme algo más grande porque esto se hace muy feo. Sale, entonces vamos a hacer un repaso rápidamente. Voy a ponerle aquí gradiente de presión. Sale, entonces, lo primero que tenemos que saber aquí. Pues que la presión se mide en pascales, ¿no? Aquí vamos a ponerle presión, vamos a ponerle que son pascales y vamos a tomar como referencia la presión atmosférica. ¿Vale? Esto creo que lo vimos el día lunes en la práctica. ¿Sí? Y vamos a tener dos puntos. Tener aquí el punto A. Vamos a cambiarle, que sea arriba, para que no tengan problemas. Punto A y aquí el punto B. ¿Sale? Vimos cómo se calcula la presión absoluta del punto A. La absoluta en el punto A es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica de A. Y la presión absoluta en B va a ser igual a la presión atmosférica menos la presión vacuométrica en B. ¿Vale? Es primero voy a la presión atmosférica y después de ahí a la presión en A. Aquí en el otro caso es pues primero voy a la presión atmosférica y después desciendo a la presión en B. ¿Vale? Esa es una primera parte. Ahora, ¿qué otra cosa es importante aquí? Pues yo tengo un fluido en reposo. Aquí está mi fluido. Es un fluido verde. ¿Está? Y yo comienzo a medir hacia abajo. Entonces ahorita estoy midiendo profundidad. ¿Sale? ¿Cómo se calcula la presión ahí? Pues esa cosa es presión manométrica, que es igual a la densidad del fluido por la magnitud de la gravedad por la profundidad. ¿Sale? Por Y. ¿Sí? ¿Hasta aquí me siguen? Sí, ¿Sí? Eso. También, ¿qué otra cosa vimos? Pues vimos que yo puedo graficar esas dos cosas. Puedo tener lo siguiente. Puedo tener aquí presión en pascales y una profundidad en metros. Pues eso te da una gráfica más o menos así. Entonces, de esa gráfica puedo obtener un modelo matemático, que es la presión en pascales es igual a una pendiente con unas unidades por la profundidad en metros más una ordenada que debe de estar en pascales. Pues las unidades de la pendiente deben de ser pascales sobre metro. Ok, ahora para interpretar el significado físico de la pendiente, ¿cómo le hacemos? Pues con lo que tenía arriba, ¿no? Que presión manométrica es igual a densidad por gravedad por profundidad. Entonces,
la pendiente va a ser igual o va a representar la magnitud del peso específico, ¿sale? Que es igual a la densidad por la gravedad, ¿sale? Hasta aquí, ¿me siguen? Sí. ¿Sí? Vale. Tengo una duda, profe. Dígame. En el vasito con el líquido verde, Ujú. ¿por qué la presión es manométrica? ¿Por qué? Porque estoy midiendo a partir de la superficie, ¿sí? Ok. Aquí podríamos meter la presión absoluta. Vamos a ponerla, ponerle aquí, conversa. Aquí está la presión atmosférica. Si consideramos la atmosférica, entonces sería presión absoluta. Vamos a poner un punto cualquiera. Vamos a ponerle el punto A. No, punto A no, porque ya el punto A lo usamos. Vamos a ponerle punto C. Vamos a poner por aquí el punto C. ¿Vale? Va a ser igual a qué cosa? Pues a la presión atmosférica más la presión manométrica del punto C. ¿Sale? ¿Y cómo se calcula la presión manométrica del punto C? Pues se calcula con esta expresión. ¿Sí? Ok, ok. Sale, ya está. Entonces, tenemos eso. Ahora, ¿en qué vamos? Ahí vamos en esto, en el significado físico de la pendiente. Ahora también, ¿qué otra cosa hicimos? Pues recuerdo que también teníamos un recipiente que otra vez contenía un líquido, ¿sale? Ese líquido tenía una densidad constante, ¿sale? Tenía ρ igual a constante. No se escribió. Constante. Igual teníamos un sistema de referencia aquí, que era X, era y aquí era Z, ¿sale? De eso lo usamos para llegar a algo partiendo de qué? De que tomamos por aquí un cubito, no sé si lo recuerden, del día lunes, que le aplicamos un diagrama de cuerpo libre, ¿sale? Y vimos qué cosas actuaban sobre él. Con eso llegamos a lo siguiente. dP en dy es igual a ρ por g. Llegamos al gradiente de presión. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sale. Entonces, a esa cosa le integramos y nos quedó algo más o menos así, como rojo no me gusta tanto. Quedamos que la presión 2 menos la presión 1 es igual a la densidad por la gravedad por Y2 menos Y1. Y de ahí despejamos la presión 2 es igual a la densidad por la gravedad por Y2 menos Y1 más la presión 1. ¿Sale? ¿Y esto qué nos decía? Pues cómo cambia la presión en función del cambio en la profundidad. ¿Sale? Podemos tener varios casos. Uno de ellos puede ser que parta del cero, del origen, y esta valga también cero. ¿Sale? Dependiendo de qué estemos viendo, pues van a tomar distintos significados esas dos, pero la recomendación es partir de esta expresión. ¿Sale? Otra cosa que también vimos, que ya tiene creo que 15 días, vimos densidad relativa, que era igual a qué cosa? A la densidad de alguna cosa entre una densidad de referencia. La densidad de referencia para líquidos va a ser la densidad del agua bajo dos condiciones, una temperatura igual a 4 grados Celsius y una presión igual a una atmósfera, ¿vale? ¿Para qué? Para que nos dé un valor de 1000 kilogramos
sobre metro cúbico, ¿sale? Otra cosa que vimos también, vimos el barómetro de Torricelli. El barómetro de Torricelli, pues recuerden que era un tubo. Ese tubo lo llenaba de mercurio. Ya sé que el mercurio no es verde, pero imagínense que es mercurio. Vamos a poner mercurio, no sé, color gris. Creo que sí es gris. Llenos de mercurio. ¿Qué hacía? Pues le ponía un dedo aquí para que no se saliera. Voy a dibujar un dedo. Ahí está el dedo. Después, ¿qué hacía? Pues lo vierte o lo voltea en un recipiente, que ese recipiente también contiene mercurio. ¿Sale? Esto está completamente lleno de mercurio. Eso es todo. Ahí está. Y entonces tiene aquí todavía el dedo. ¿Sale? Después va a quitar el dedo. ¿Y qué va a pasar? Pues que se va a ir una cierta cantidad de mercurio hacia abajo. Y entonces va a tener aquí la presión atmosférica. De este lado también está la presión atmosférica. Y en este punto, pues ese punto va a tener una altura, ¿sale? A partir de la superficie del fluido. Lo que se hace para analizarlo es que tomamos un punto aquí en el fondo y tenemos otro punto aquí en el fondo, F'. La presión en esos puntos va a ser la misma. ¿Por qué? Porque es el mismo fluido y se encuentra a la misma profundidad. De un análisis ahí llegamos a lo siguiente, que la presión manométrica va a ser igual a la densidad del mercurio por la magnitud de la gravedad por la altura de la columna de mercurio. ¿Y eso para qué nos sirve? Pues cuando nos dicen que la presión atmosférica es igual a 760 milímetros de mercurio. ¿Sí, chavos? ¿Sí? Sí, profesor. O ya los perdí otra vez. ¿Sale? Creo que básicamente eso era lo que habíamos visto. Miren, es bien poquito. ¿Sí? Profe, Mande. creo que ya en una sesión pasada se lo había preguntado, pero ¿me podría volver a explicar a qué se refieren esos milímetros de mercurio? Ok. Es esto, es el barómetro de Torricelli. Según yo lo platicamos rápido, pero lo podemos volver a checar, ¿no? Mira. Entonces, lo que yo tengo aquí, esto de aquí sigue siendo mercurio. ¿Cuáles voy a usar el color verde, no? Esto es mercurio, esto es mercurio, esto es mercurio, ¿vale? Entonces, la presión en el fondo, ahorita les comentaba que era la misma, ¿sale? Vamos a ver qué actúa, vamos a usar presiones absolutas. Esos milímetros son columna de mercurio. Entonces, vamos a tener lo siguiente aquí. Vamos a calcular la presión en F, que va a ser igual a ¿qué? A la presión que ejerce esta columna de mercurio. Aquí vamos a llamarle H1, ¿sale? Entonces, siguiendo la expresión de allá arriba, va a ser la densidad del mercurio por la gravedad por H1, ¿sale? ¿Qué otra cosa está actuando sobre ese punto, señorita? ¿Qué La otra presión? presión atmosférica. Efectivamente, más la presión atmosférica. Y ya, ¿no? Ok, ahora vamos a analizar el punto F'. Vamos a ponerlo aquí. Presión en F', que es lo que yo tengo aquí. ¿Sale? Sobre ese punto, ¿qué está actuando? Pues lo revisamos, ¿no? Entonces, voy a tener esto aquí. Aquí recuerden, esto tenía o estaba completamente lleno de mercurio. Una vez que se retire el dedo,
pues eso va a descender un poquito. Aquí yo esperaría una presión más o menos de ¿cuánto? Cercana a cero. ¿Por qué? Porque no habría aire, habría, pues podría decirse que vapor de mercurio, pero sería una presión cercana a cero. ¿Sale? ¿Sí? Sí, Ahora, la presión en F' va a ser igual a que, pues esa de cero, pues no la voy a poner, ¿no? Pero también está esta columna, ¿sale? Esta que estoy poniéndole en amarillo. A esa vamos a llamarle, ¿qué le gusta? H2, ¿sale? Ahí está, un H2. Entonces, pues va a ser la presión que ejerza esa columna, va a ser ρ de el mercurio por la gravedad por H2, ¿sale? Más, ¿qué otra cosa está actuando sobre ese punto F? Pues la presión que se ejerce desde la superficie de este punto hasta el fondo, ¿de acuerdo? sí. Sí, entonces eso sería más la densidad del mercurio por la gravedad por H1, ¿sale? Esto se podría factorizar, de acuerdo, se puede factorizar este con este, pero eso no me ayudaría mucho, de hecho me complicaría un poquito la existencia. ¿Por qué? Porque yo dije que la presión en F es igual a la presión en F', ¿sale? Voy a poner aquí, presión en F es igual a la presión en F'. Por lo tanto, puedo escribir lo siguiente. Pues empiezo. Densidad del mercurio por la gravedad por H1 más la presión atmosférica es igual a la densidad del mercurio por la gravedad por H2 más la densidad del mercurio por la gravedad por H1. Entonces yo veo que este término es igual a este, ¿sale? Entonces, ¿qué puedo hacer? Los puedo restar en ambas partes. Y me va a quedar lo siguiente, que la presión atmosférica va a ser igual a la densidad del mercurio por la gravedad por H2. Y de ahí era donde salía que yo puedo tener la presión atmosférica como milímetros columna de mercurio, que sería esa H2 es igual a una columna de mercurio. ¿Sí más o menos o todavía no queda muy claro? No, ya con eso creo que sí, pero entonces si nos dan milímetros de mercurio, ¿eso se calcula? Sí, hay que pasarlo. ¿Por Ok, qué? Por eso, mira, si te dan esto, no sé, una presión atmosférica igual a 76 centímetros de mercurio. Pues esto no está en sistema internacional. Para pasarlo al sistema internacional tienes que hacer lo siguiente. Esto va a ser igual a la densidad del mercurio, que son 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad. Pues si no te dan valores de gravedad, pues tú supones uno, ¿no? No ajá, sé, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Por la altura. Esa altura tiene que estar en metros. 0.76 metros. Y eso ya te da en pascales. ¿Sale? ok, ok, ok. Aquí hay que tener especial cuidado en que si no nos dan la densidad, yo puedo usar esta. Si no nos dan la gravedad, puedo usar esta. ¿Vale? Bueno, de hecho aquí le falta uno. ¿Sí? El hecho de decirnos que estamos en la Ciudad de México ya nos está dando la gravedad, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Vale. Entonces, eso es todo lo que tenemos que ver aquí, chavos. ¿Está complicado?
Entonces la Todo operación multiplicado. de eso daría la presión atmosférica convertida. Nos daría en pascales. Vamos a verla. Vamos a ver las unidades a ver si es cierto o les estoy mintiendo. ¿Va? Vamos a ver. Entonces, voy a trabajar solamente con las unidades. Tengo kilogramo sobre metro cúbico multiplicado por metro sobre segundo cuadrado por metros. Sale, entonces tengo todo eso. Ah, pero yo me acuerdo que un kilogramo metro sobre segundo cuadrado es igual a qué cosa, chavos. A un newton, ¿sí o no? Sí. Eso azul. Ah, entonces me va a quedar newton por metro entre metro cúbico. Ah, pues eso es igual a newton sobre metro cuadrado. Y eso es igual a fuerza sobre área, ¿sí o no? ¿Sí? Y fuerza sobre área, ah, pues son pascales. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. ¿Sí? Vale. Entonces, pues yo creo que eso es todo lo que hay que ver en esta parte. Ya lo demás es interpretación, que yo creo que es lo más difícil. La teoría, esta parte, no está nada complicada. Lo difícil es, pues, checar qué nos piden en los problemas y entender qué pasa físicamente. ¿Moverlo? Ahí está. Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Y ese experimento se podría hacer con cualquier clase de líquido ¿Sí? o es específicamente para el mercurio? Se puede hacer con cualquier fluido, pero el inconveniente es el siguiente. Es más, vamos a hacerlo. ¿Sí están de acuerdo todos que la presión a nivel del mar son 760 milímetros de mercurio? No. No, ¿es algo establecido? Oh. Sí, es algo establecido. Es más, déjenlo busco en internet. Su compartir, déjenme lo busco por aquí. Ah, presión a nivel del mar en milímetros de mercurio. Tun, tun, tun. Ah, no está bien, ¿dónde lo comparto? Ahí está, mire, atmósfera normalizada, ¿no? A nivel medio del mar, ¿sale? La presión barométrica, pues es la que se mide con un barómetro, ¿no? Y esa es presión absoluta. Es igual a 760 milímetros de mercurio, ¿vale? 0.76 centímetros, perdón, 0.76 metros, ¿sale? Sí, ¿sale? Y la presión atmosférica es la presión con la cual nos está queriendo aplastar el aire, ¿vale? Entonces, vamos a calcularlo ahorita. Ok. ¿Cómo lo vamos a calcular? Ah, pues ya lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, ¿cuánto valdría la presión atmosférica a nivel del aire? Echamos aquí, en pascales. Pues lo calculamos, ¿no? Va. 13.600 por 9.81 por 0.76 metros. Va a dar este valor 10, 13, 9, 6.16 pascales. ¿Sale? Ahora, yo quiero saber qué altura tendría una columna de agua. Ahora voy a tener mi barómetro, pero en esta ocasión no va a ser mercurio, va a ser agua. Ok, esto nos deja. Aquí está el agua, entonces el agua va por acá arriba. Necesito saber H. Listo. H, aquí tenemos que esto es una atmósfera. ¿Cómo le hago?
Pues de esa expresión de presión atmosférica, que es igual a la densidad por la gravedad por H. De ahí despejo la altura, va a ser H de agua, va a ser igual al valor de la presión atmosférica, que es este valor que yo ya tengo. Va a ser ese 10, 13, 9, 6.16 pascales, dividido entre qué cosa, chavos. Entre la densidad. ¿Cuál es la densidad del agua que usamos? Pues la usamos de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por la gravedad por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Eso, ¿cuánto me da en metros? ¿Cuánto da, chavos? Me dio 10.336 Así metros. es, 10.336 metros. Entonces, ¿ya ven la complicación? Sería muy grande. Sería muy grande. 10 metros, algo de 10 metros comparado con algo de 0.76 metros, pues como que sí hay diferencia, ¿no? Entonces, por esa razón, se usa el mercurio para los barómetros. ¿Sale? Ok, gracias. Sí, eso podría ser una buena, pues, respuesta. Otra, yo creo que esto, pues, sería para un examen, ¿no? ¿Ustedes creen que se pueda calcular la altura de un edificio midiendo la presión atmosférica con un barómetro en este punto y en este punto? ¿Sí o no? Sí se podría, ¿no? Pues con la diferencia de presiones, ahí voy a sacar una diferencia de alturas, ¿vale? Entonces, por ahí esto puede que se me ocurra calcular, preguntárselos en un examen. Calcular la altura de un edificio. ¿Sí? Vale. ¿Alguna otra pregunta, chavos, hasta aquí? Profe, Mande. para calcular la altura del edificio, ¿usaríamos la presión al vacío? La presión del vacío, ¿cómo es presión del vacío? Al vacío, perdón. No, usaríamos un barómetro. Ok. ¿Sí? Pero en ese caso, ¿qué te tendría que dar? Yo te tendría que dar la densidad del aire, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Vale. Ya está. Entonces, esto por aquí, todavía falta para el examen, ¿no? Pero hay que tener cuidado por ahí. ¿Alguna otra cosa, chavos, que se me esté pasando? Pues los principios, ¿no? El principio de Arquímedes, pues era por qué flota un barco, ¿no? Tenemos aquí esto. Y teníamos el barquito por aquí. Estaba el barquito. Y esto flotaba, ¿por qué? Por la fuerza de empuje que recibe, ¿vale? Que recibe un empuje igual al peso del volumen del líquido desplazado. ¿Sale? Yo creo que es suficiente con esto. Profesor, lo que está arriba del barquito, ¿es una bandera o es una P? Es una banderita. Ok, gracias. Oye, sí parece una P. Vamos a poner una bandera pirata. Ahí está, ya es una bandera, ya no es una P. ¿Sale? Eso es todo lo que vimos de gradiente de presión. Yo sé que es poquito, pero recuerden que esta materia es introductoria. ¿Sale? Sí. Ok, entonces ahí está. Fue todo lo que vimos. Y ahora las cuestiones de aplicaciones, pues cuando tenemos un manómetro diferencial, mi recomendación es siempre ir hasta el fondo.
tengo un manómetro aquí cerrado, abierto, y puedo tener N cantidad de fluidos, ¿sale? Puedo tener un fluido aquí, después tengo otro fluido aquí, pues otra vez vuelvo a cambiar de fluido, ahora va a ser otro fluido, más clarito. ¿Sale? Es más, otro fluido por acá. ¿Sale? Puedo tener esas cosas. Siempre la cuestión es recorrerlo, ¿sale? Ir. Si yo voy de este punto hacia abajo, la presión aumenta, ¿sale? Si me muevo para acá, la presión no le pasa nada. Si me muevo hacia arriba, la presión disminuye, ¿sale? Esa es la idea siempre, recorrerlo en un sentido. Otra cuestión también importante es ¿qué pasa? Ah, pues la presión en este punto es la misma presión en ese punto. ¿Por qué? Porque es el mismo fluido y se encuentra a la misma profundidad. ¿Sale? Lo que yo no puedo decir es lo siguiente, que la presión en este punto sea la misma que en este punto. Eso no está bien. No se puede. ¿Por qué? Porque para empezar ni siquiera es el mismo fluido. ¿Sale? Ahí tengan especial cuidado con ese tipo de análisis. ¿Sale? Pero entonces no importa que tenga distintos líquidos, bueno, distintos fluidos encima, ¿no? O sea, en donde No. sí es igual, no importa. Ah, ok. Ujú. Donde es igual, no importa. ¿Sale? Mira, eso cómo lo voy a poner. Espero que no se tome a mal lo siguiente. ¿Han jugado sube y baja? Sí. ¿Qué rayos es eso? Yo solo conozco el celular. Ah, pues miren, existe algo. Está aquí, ¿no? Ahí está. Sube y baja. Entonces, yo puedo tener aquí una cajita. Solo imagínense que son ustedes. Y del otro lado, es más, del otro lado van a estar ustedes, ¿no? Parados. No están sentados, están parados. Sube y baja. ¿Sale? Deben de ser iguales. ¿Para qué? Para que se mantenga en ese equilibrio. Pero, pues supongamos que ustedes pesan más que esta cajita. Ah, pues yo agrego otra cajita. Entonces, ¿qué pasaría? Ah, pues no importa que sean más de este lado, siempre y cuando se conserve esto. Sería algo similar a eso. No sé si más o menos se pueda, ¿cómo decirlo? Se puede hacer alguna analogía. Mm, pero A es ver. que ahí eventualmente, si pones más cajitas, va a pesar más, ¿no? Ah, por eso, pero entonces vamos a poner las cajitas ahí, vamos a cambiarlas de color, vamos a ponerlas en los colores que tengo acá. Acá tengo una verde, que es esa parte verde, y la otra cajita pues es amarilla, ¿sale? Que va a corresponder a esta parte. Entonces, del otro lado, pues yo tendría una cajita que es un verde como con azul, aquí, una cajita, y tengo una cajita que está como rosa, ¿sale? Más o menos algo así, ¿sí? Ok. Más o menos así se podría ver, ¿sale? Lo que no se puede es lo que les comentaba, ¿no? Que si son distintos fluidos, ahí sí ya no es aplicable eso, ¿sale? Sí. Va. Entonces, yo creo que ahora sí, ya hasta aquí es suficiente. ¿Alguna otra cosa? Yo tengo una duda, profe. Dígame. En el problema 3 dijo que en teoría la presión manométrica iba a ser 0, pero nos dio otro valor, pero dijo que ahí actuaba un fenómeno físico que después nos iba a explicar. A ver, no le entendí bien. Otra vez, si me puede repetir. Que en el problema 3, en teoría, la presión manométrica sería 0, pero nos dio otro valor. Pero dijo que ahí actuaba un fenómeno físico que después nos iba a explicar. Ok, el problema 3. Vamos a ver cuál era el problema 3.
¿De qué día fue? De hoy. ¿De hoy? Ah, a ver, vamos a verlo. Tum, tum, tum. Ah, ya sé. Sí, sí, sí. Ya está. Ok, problema 3. El modelo matemático ¿no? Este valor que les dije que pues se pensaría que debería de ser 0, pero no valía 0. ¿Por qué no vale 0? Ah, porque físicamente existe el émbolo, ¿sí o no? Sí. Sí, por esa razón no nos da el valor de 0. Si no existiera el émbolo, pues ¿qué pasaría? Pues que esto sí valdría 0. ¿Estás de acuerdo? Ah, pues sí. Sí, ¿verdad? Sí, era algo bastante sencillo, pero pues sí tiene que explicarse. ¿Sale? Entonces, chavos, ¿cómo ven? ¿Los confundí más? No, pero como dice, también es cuestión de la interpretación. Sí, es cuestión, no es difícil, eh, nada más es cuestión de pensarle qué está pasando, porque lo podemos mecanizar, pero los problemas, pues, no me gusta tanto que los mecanicen, porque eso no es el fin, ¿no? Mi idea es que sean capaces de interpretar lo que les están preguntando, imaginárselo, y de ahí poder suponer cosas, ¿vale? Entonces, yo creo que ya les toca su ejercicio, porque ya me cansé de hablar. Entonces va a tocarles el ejercicio número 2. Y se van a dar cuenta que para el ejercicio número 2 no es tan indispensable saber tanto del gradiente de presión. Con lo que ustedes ya saben de obtener un modelo gráfico o un modelo matemático a partir de datos, van a ver que de ahí pueden sacar bastantes cosas. ¿Vale? Entonces les voy a poner aquí el ejercicio. Y van a tener la fabulosa cantidad de... ¿Cuánto tiempo quieren, chavos, para resolverlo? Ya quiero que se acaba la clase. Pues son 10:20, ¿no? Entonces 10:40 y ya al final tendríamos 20 minutos para comentarlo en Vale, grupo, Corregir. ¿no? me Corregir. agradan 20 minutos. Sí, lo hacemos y ya, aquí lo comentamos. Va, Y buenísimo. así, a ver si funcionó, o bueno, entendimos mejor lo que nos explicó. Sí, 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 me agrada porque si lo resuelvo yo, pues como que pierde el chiste, ¿no? Les voy a ayudar un poquito en lo que dice. En cierto laboratorio de física y en un recipiente como el mostrado en la figura, se realizaron mediciones de presión manométrica con referencia a la atmosférica a profundidades diversas. Los resultados experimentales se muestran en la gráfica. El recipiente contenía 315 kilogramos de glicerina y ocuparon un volumen de 250 decímetros cúbicos. Pruebas posteriores más amplias permiten afirmar que el modelo matemático obtenido en la gráfica tiene validez hasta el fondo del tanque. Determine la densidad de la glicerina, el módulo del peso específico, el módulo de la aceleración de la gravedad en el lugar en que se realizó el experimento y finalmente la presión manométrica en el fondo del recipiente. ¿Vale? Aquí el único inconveniente que le veo es pasar ese volumen de decímetros a metros cúbicos. ¿Sale? Un decímetro, ¿qué es, chavos? Es un litro, ¿sí o no? Sí, ¿A cuánto equivale en metros cúbicos? 0.01. Sí, 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 sí. ¿Y cuánto esos 250 decímetros cúbicos en metros cúbicos cuánto es? 25. Así es, sale 0.25 metros cúbicos. Y ya con eso. ¿Sale? Entonces, tómense
Yo creo que 15 minutos y de ahí lo comentamos entre todos, ¿va? Va. ¿Se entregarían? Sale. Profesor. Sí, yo creo que sí se entrega, ¿cómo ven? Para que valga la pena. No, profe, para practicar mejor. No, que se entregue porque está bien fácil. Como vean mis compañeros, yo prefiero que sea así comentado. Ya, ya después, posteriormente, si se entendió, pues sí, ya habría que hacer uno. Bueno, está bien, pero nada más por esta ocasión. Los demás ya se va a hacer lo que yo diga, ¿va? Va. Vale. No es cierto. Dale. Ya está. Entonces, chéquenlo y ahorita vemos, ¿va? Sí. Vale, entonces en ese tiempo voy a revisar mis correos pendientes. Profe, si no nos dan la gravedad, nosotros la ponemos, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque nos están pidiendo el módulo de la aceleración de la gravedad. Calcula. Sí, se calcula. En dado caso que no nos la pidieran, sí la podríamos suponer, pero aquí vemos que no la están pidiendo. ¿Vale? Entonces no la podemos suponer. ¿Sale? Oigan, vamos a revisar algún examen.
Sale, chavos, ¿cómo van? Ya en el último. Ya quedó, profe. ¿Ya quedó? Ya, Va. profe. Sale. Entonces, ¿preguntamos o voluntariamente me van diciendo cómo lo hicieron? Sale, Como ¿cómo sea, profe. resolvieron el inciso A? Pues masa entre volumen. Sería 315 entre 0.25. Así es. ¿Y eso de cuánto les dio? 1260. 1260. Ok, déjenme anoto los valores. Esto es igual a 315. $1260 me dijo, ¿verdad? Sí. Ahí está. Entonces, ¿todos de acuerdo con ese valor? Sí. Sí. Inciso B. ¿Mande? Ok. Dice, el módulo del peso específico de la glicerina. Pues ese sí estaba un poquito más laborioso, pero pues vemos del modelo matemático, ¿no? Presión manométrica es igual a la pendiente por la profundidad. Cuidado, aquí debe estar en metros, ¿sale? Más una ordenada, que debe estar en pascales. Entonces las unidades de la pendiente van a ser pascales sobre metro, ¿sale? Y la pendiente va a ser igual a la magnitud del peso específico, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿De cuánto les dio? A mí me dio un valor de 1, 2, 3, 4, 8. Órale. Sí, igual. 2, 3, 4, 8. Eso está curioso, ¿no? Sale. Pero son pascales sobre metro, y pascal sobre metro no es lo mismo que newton sobre metro cúbico. Sí. Sí, ¿no? Sale. Entonces, hasta ahí creo que no hay inconveniente. ¿Estaba difícil obtener el módulo? Pues sí, porque había que obtener la pendiente, ¿no? Ya está. Después nos piden la gravedad, la magnitud en específico. Ok, para la gravedad, pues si yo sé, pues más, ¿cómo le hicieron? Nos piden la magnitud de la gravedad. Masa entre la densidad. ¿Masa entre densidad? Igual a También, mí profe. Yo dividí peso específico No, en... pendiente. Ajá. Pendiente. Dale. Sí. Entonces, si yo sé que la pendiente es igual a la densidad por la gravedad, pues de ahí saco la gravedad, ¿no? Gravedad es igual a masa sobre, masa otra vez, pendiente sobre densidad, Densidad. Ajá. ¿sale? Y eso, pues me va a dar algo más o menos así. Va a ser 1, 2, 3, 4, 8, entre 1260. Son newtons sobre metro cúbico, y estos de abajo son kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cuánto dio? 9.8. 9.8. Sale, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ahí está. ¿De acuerdo todos? Sí. Sí, ya está. Sí. Y el último, la presión manométrica en el fondo del recipiente. ¿Cómo lo obtuvieron, chavos? Hay dos formas. Una, con el modelo matemático que se pudo haber obtenido acá arriba. ¿Cuál?
con este modelo matemático. O la otra, pues ya sacaste la densidad y sacaste la gravedad, o también tienes el peso específico. ¿Cómo se puede hacer? Pues fácil, ¿no? Inciso D, presión, dice manométrica, ¿verdad? Sí. Sí, En el fondo es igual a la densidad por la gravedad por la profundidad. En este caso no es H, es Y. Pues ¿qué conozco? Pues conozco todo, ¿no? Sé que la densidad por la gravedad es igual a ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 8 newton sobre metro cúbico por 1.2 metros. ¿Sale? Y con eso obtengo la presión en el fondo, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿estaba difícil? ¿Sí o no? No, No, la verdad es que no estaba difícil. ¿Por qué? Porque ustedes ya a este punto pues ya son capaces de qué, de interpretar los modelos, ¿no? O saber mínimo con qué compararlos. ¿Sale? Por aquí alguien me va a decir, oye, pero si tú no estás considerando este valor, pues sí se podría considerar, pero pues yo podría suponer que es un valor cercano a cero, ¿no? Porque estoy midiendo presión manométrica y no es como el caso de hace rato, que no aparece por aquí un émbolo que está aplastando, ¿no? ¿Sale? sí. ¿Sí? Y sí lo hice, sí obtuve el valor y me dio de menos 5.68 por 10 a la menos 14. Pues eso casi es lo que pesa la cabeza de Dewey. ¿Sale? Entonces yo creo que podemos hacer otro. Yo creo que sí, porque el día lunes vamos a comenzar otra cosa. Está mal, está bueno. Y con esto yo creo que se pueden reafirmar algunas cuestiones sobre la teoría. Es más, para este van a tener solamente la fabulosa cantidad de 3 minutos. Borro por acá y lo hacemos grande. Sale. Dice lo siguiente. En la figura se muestra un tanque de aire a presión, al cual se le conecta un manómetro diferencial en forma de U. Este utiliza como fluido manométrico mercurio, aunque ya es azul es mercurio. Con base en esto determine, inciso A, la presión absoluta en el fondo del tubo en U, ok. Inciso B, la presión manométrica del aire contenido en el tanque. Inciso C, la presión absoluta en el punto A. Y finalmente, inciso D, la presión manométrica en el punto B. Está bastante sencillo, chavos. ¿Sale? Entonces, 4 minutos para que lo puedan plantear y lo resolvemos en el resto del tiempo, ¿va? Sí. De acuerdo. Vale, vale. Entonces, 4 minutos. Aún me pegué.
Listo, entonces vamos a resolver. ¿Dónde quedó mi pluma? Caray, ya la perdí. Vamos a resolver el ejercicio, chavos, en cuanto encuentre mi pluma. Aquí está otra. ¿Dónde quedó? Pero no importa. Sale. Entonces, ¿cómo resolvimos, cómo resolvieron el inciso A? Sería la ¿Qué se les presión ocurre hacer ahí? atmosférica más la presión manométrica. Ok, entonces va a ser la presión que está actuando aquí más la presión que hay desde este punto hasta este punto. ¿De acuerdo? Entonces, inciso A, la presión en el fondo. Ah, pues el fondo es aquí. ¿Sale? Ahí está el fondo. Va a ser igual a la presión atmosférica más para que no se confunda. Ah, ya vi, aquí está. Más, vamos a ponerle aquí presión manométrica del mercurio. Ok. ¿Hay otra forma de obtener esa presión, chavo? Sí, ahorita la checamos. Vamos a ver. Profe, ¿Mande? ¿por qué se ocupa la manométrica y no la vacuométrica? Que la vacuométrica es menor la presión atmosférica. Sí, ambas son relativas. Recuerda, teníamos esto, ¿no? Aquí está la presión atmosférica, ¿vale? Las presiones relativas, pues son las que están por encima o debajo, nada más que las de arriba las conocemos manométricas y las de acá abajo las conocemos como vacuométricas. Ah, mugre internet. Ahí está. ¿Vale? Entonces, ¿por qué va a ser manométrica? Ah, pues porque va a ser mayor a la presión de la atmósfera. ¿Sale? Sí, es más, si nos confunde, no vamos a que sea manométrica o vacuométrica, tenemos que sea relativa. ¿Sale? Entonces le podemos y le ponemos la presión relativa, que no se los demás. Lo escucho cortado, no sé mis compañeros. Sí, también escuchar así entrecortado. Está fallando el internet. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. ¿Sí? Vale. Ya se escucha mejor. Vale, ya está. Entonces eso se va a calcular de la siguiente forma. Vamos a ponerle aquí presión NF. En el fondo, esta es absoluta. Va a ser igual a, tenemos la presión atmosférica de este lado. Son 77.000. 1, 2, 3 pascales. Más la presión relativa. Pues es la presión que ejerce esta columna de mercurio. ¿Sale? Entonces va a ser la densidad del mercurio que nos están dando 13.600. Entonces, más. Ay, se movió de este lado. ¿Están? Nos quedan 7 minutos y acabamos. Más 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Eso multiplicado por la gravedad. ¿Tenemos valor de gravedad? Sí, 9.78 metros sobre segundo. Ponemos por 9.78 metros sobre segundo cuadrado. Ahora hay que multiplicarlo por la altura. ¿Qué altura, chavos? 8 centímetros, ¿sale? Entonces son 0.08 metros. ¿De acuerdo? Sí. Pues solo una pregunta. Dígame. ¿Por qué no se sumarían las columnas, la presión de las columnas de A más B para dar la presión manométrica? Porque ahí nos están dando algo que se llama distractor, ¿sí? Si vemos, estas 8 centímetros
son desde la base hasta el punto A. Y los 5 centímetros son desde la base, desde el fondo hasta el punto B. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Entonces, pues, ¿cuánto vale la distancia que hay entre A y B? 3 centímetros, ¿sí o no? Ajá. Entonces, por eso uso los 8 centímetros. Sí. Ok. ¿Sale? Ya está. Sí. Entonces, ahí, ¿cuánto les da, chavos? Ayúdenme con la presión en el fondo. Me da 87.640.64 pascales. Ok. No alcancé a escuchar, pero 80 y algo. Ahí está. Más 1360 por 9.78 por 0.08. ¿Está? Entonces son 87, 64, 0.64. Creo que eso me dijo. ¿Sí? Sí, eso le dije, pero mi internet está rechazo. Se parece al de su profesor. Por eso me quedé bien. Ya está. Después dice, ¿dudas hasta ahí, chavos? ¿Sí queda más o menos claro? Sí. Sí, ya está. La otra que les dije, pues la otra sería calcularlo con la presión del aire, ¿no? La presión en el fondo también sería igual a la presión, entonces absoluto, ¿eh? ABS, a la presión absoluta del aire, más la presión que ejercen estos 3 centímetros de mercurio, más la presión de, vamos a ponerle aquí para que no se vea, 3 centímetros de Hg. Sería igual. El inconveniente en esta es que yo no conozco la presión absoluta del aire. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ahora nos pide la presión manométrica del aire contenido en el tanque. Ok. ¿Cómo le hago para eso? Se despeja de esa fórmula, ¿no? Se despeja de esa fórmula. Pues sí nos puede servir esta, ¿no? Pero aquí está en absoluta. Entonces la voy a despejar de una forma que me convenga. Voy a ponerla aquí. Voy a ponerle aquí inciso B. La presión sería presión atmosférica más la presión manométrica. Vamos a ponerle relativa. Relativa del aire va a ser igual a la presión absoluta en F. La presión absoluta en F es igual a la presión atmosférica más la presión que ejerce una columna de 8 centímetros de aire. Pero aquí me hace falta algo, chavos. ¿Qué me hace falta? Hay algo que no estoy considerando ahí. ¿Será la gravedad? No. Hay una columna ahí que la estoy dejando de lado. ¿Los 3 centímetros? Los 3 centímetros. ¿De qué lado estarían los 3 centímetros? ¿De qué lado? Ajá, ¿de qué lado están? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? ¿El Del izquierdo? derecho, ¿no? Del izquierdo. ¿Sí? Más Sí. la presión de, ¿qué sería? 3 centímetros de mercurio. ¿Sale? Eso sería igual a ¿qué? A la presión atmosférica más la presión que ejercen ¿cuántos centímetros de mercurio? 8 centímetros de mercurio. ¿Sí? Ahora, lo que yo quiero es esta presión. ¿Qué hago? La despejo. Pues yo puedo quitar la atmosférica y la atmosférica. Entonces, me quedaría lo siguiente. La presión
relativa del aire va a ser igual a la presión que ejercen 8 centímetros de mercurio menos la presión que ejercen 3 centímetros de mercurio. ¿Sí más o menos? ¿O ya los confundí? Sí, sí. ¿Sí? Recuerden ambas. Esta es presión en el fondo, todo esto, y esto también es presión en el fondo, solamente que uno es del lado derecho. ¿Del lado derecho a cuál me refiero? A este lado, y el otro es, pues, el lado izquierdo. ¿Vale? Ahí está. Entonces ahí, pues, ya solamente sería cuestión de sustituir valores. Ahora, ya son las 11, un minuto no de más, chavos. Dice, la presión absoluta en el punto A. ¿Cuánto vale la presión absoluta en el punto A, chavos? ¿Qué cosa está actuando en ese punto? La presión atmosférica. La presión atmosférica, pues está muy fácil esa, ¿no? Entonces, típica pregunta de examen, ¿no? Sí. Presión absoluta en A es igual a la presión atmosférica, que es igual a 77,000 pascales. ¿Sale? Ahora, nos piden en el último inciso, la presión manométrica en el punto B. Pues simplemente va a ser la presión que ejerza esta columna de mercurio. ¿Vale? Esto que puse en rojo, esos 3 centímetros. ¿Por qué no se va a considerar la atmosférica? Porque aquí me están diciendo que sea métrica. Entonces, pues simplemente sería lo siguiente. Inciso D, presión manométrica en el punto B va a ser igual a la densidad del mercurio por la gravedad por una H de 3 centímetros. Y ya. ¿Sí más o menos me explico, chavos? Sí. ¿Sí? Sí, Sale. sí. Y Sí, pues profe. ya me pasé con 2 minutos, chavos. Yo creo que la dejamos hasta aquí. Nos vemos el lunes, ¿vale? El lunes vamos a ver otra cosa. El día miércoles retomamos esto. ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. Sí. Sí, profe. ¿Nos puede Vale. compartir el archivo? Profesor. por favor? ¿Puedo compartir esto? Sí, pero ya saben, si me equivoqué en algo, me avisan. Sí. Sí. Gracias. ¿Vale? Pórtense mal. Sal. Gracias, profe. De acuerdo. Nos vemos. Buen día. Está bien. Bonito Ya, fin. no les digan Gracias, a nadie, profe. Hasta cada luego. minuto. Vale, vale. Hasta luego, Luego, profesor. profesor. Bonito fin de Gracias, profe. semana. Hasta luego. Vale, vale. Ahorita les mando esto. Vamos a finalizar.